Hola, soy Víctor Almonacid y hoy vamos a hablar de cómo liderar la IA de verdad, con la realidad y no a través de creencias o mitos. En primer lugar, hay que preguntarse, a modo de introducción, en qué momento estamos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. En concreto, la pregunta que nos debemos hacer es hacia dónde está avanzando la tecnología. Bueno, es un hecho que vivimos en un salto tecnológico sin precedentes. Yo creo que es comparable a la aparición de Internet y la inteligencia artificial, desde luego, el momento en el que era algo teórico, algo de lo que deberíamos hablar de cara al futuro y que en algún momento podía ser realidad, creo que ese momento teórico ha pasado y estamos ya hablando de cómo implantar proyectos de inteligencia artificial. Bueno, es una herramienta que ahora mismo, mientras estamos hablando, es operativa en las empresas y también poco a poco en el sector público los gobiernos han implantado proyectos, como me gusta también decir en ocasiones microproyectos, que creo que es a nivel estratégico una mejor manera de comenzar, pero insisto en la idea de que ya hablamos de realidades, de hechos relacionados con proyectos de implantación real, insisto, de la inteligencia artificial en las organizaciones públicas. ¿Y para qué se está utilizando? Para infinidad de cosas, porque sus aplicaciones son múltiples, desde la automatización de trámites en los servicios públicos, ya en una etapa más avanzada, ¿no?, del concepto casi ya antiguo de Smart City, servicios inteligentes de última generación con inteligencia artificial a partir de esos datos, a partir de esa sensorización de los espacios públicos. Luego, desde el punto de vista de la detección del fraude, de las ilegalidades, de las anomalías, la inteligencia artificial ya se está utilizando como herramienta francamente muy eficaz en este sentido. La analítica de datos avanzada permite también a los gobiernos en el nivel de toma de decisiones apoyarse en la inteligencia artificial, en su capacidad predictiva, sin ninguna duda manteniendo la legitimidad, como no puede ser de otra manera, humana, ¿no? En la toma de decisiones, en esa última decisión, en esa última supervisión, que independientemente, ¿no?, de hasta dónde pueda llegar la inteligencia artificial, siempre, por legitimidad democrática y también por humanización del servicio público debemos mantener, pero es verdad que hay que reconocer también la utilidad de la IA en esta faceta y, entre otras, porque el listado no era ni mucho menos exhaustivo, todo el impacto que puede tener en la gestión de recursos humanos. Y hablando también de recursos humanos, el propio impacto organizativo, funcional, en definitiva, cómo van a cambiar los puestos de trabajo, los organigramas y qué tareas se van a asignar a la inteligencia artificial y qué tareas deben de manera innegociable quedar en manos de las personas. Bueno, pues todo esto, como digo, ya no está en el nivel de la teoría, sino que son debates totalmente prácticos y proyectos, en algunos casos, reales, ¿no?, de las organizaciones más innovadoras. Bueno, eh, estamos en un momento en el que se puede afirmar, aunque bueno, a veces somos un poco dados a los titulares, pero en este caso sería justo afirmar que estamos en la era de la inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de las organizaciones públicas hay que entender lo que esto significa, lo que esto implica para nosotros, cómo deberíamos enfocar esta nueva etapa. Bueno, primero entendiendo que esto no es una moda más y no es sobre todo no es una moda tecnológica, porque la tecnología evidentemente está en el propio corazón de la IA. La IA, de hecho, es una tecnología, pero el impacto está lejos de ser únicamente tecnológico. Eh, es un cambio de época, no es una época de cambios, es un antes y un después.
tomar conciencia de esto creo que es capital para entender de qué estamos hablando exactamente y cuánto nos puede ayudar, y también, evidentemente, entendiendo los riesgos para protegernos de ellos, ¿no? Porque la IA efectivamente tiene, yo diría que incluso a partes iguales, ventajas y riesgos y retos que hay que afrontar y que hay que abordar, pero con conocimiento se puede hacer. Evidentemente, el debate quizá ya superado, o independientemente de que alguien todavía quiera defender la postura de que la administración sí o la administración no debe adoptar la inteligencia artificial, debe implantar proyectos sí o no, insisto, este debate en mi opinión está superado, pero independientemente de que queramos mantenerlo, es un hecho que la inteligencia artificial va a seguir avanzando, también en el sector público, con o sin nosotros. Por lo tanto, sería más que inteligente, valga la redundancia, tener ese liderazgo y esa capacidad de gobernanza, de tener un poco la sartén por el mango de qué manera se implanta la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, porque si no se va a hacer de una manera caótica, pero también irremediablemente esto va a ocurrir, ¿no? Con lo cual nos interesa liderarlo. Nos interesa saber de qué manera la adoptamos, con qué criterio, con qué garantías, con qué velocidad. En la implantación de proyectos, el timing en la administración es muy importante. Por lo tanto, enfocar bien esta etapa es una de las decisiones más importantes que debemos tomar los gestores públicos. Estamos también en un momento, ¿no?, en el que hay que entender que la gestión pública va más allá de las legislaturas. Es decir, podemos pensar que si estamos a final de una legislatura o qué haremos al principio de la siguiente, pero la gobernanza no es algo de carácter cortoplacista, no es un proyecto de un equipo de gobierno, es algo que hay que afrontar como organización. Y las organizaciones están por encima de las legislaturas. Evidentemente el liderazgo político es importantísimo, pero no son cuestiones que dependan de una cita electoral o que dependan en general de ninguna circunstancia, porque, en mi opinión, creo que están por encima, ¿no? Y debemos asumir también ese proyecto, independientemente, como digo, de fechas, ¿no?, o de circunstancias. Pero son importantes los tiempos, es importante enfocarlo bien y tenemos que entender qué tipo de inteligencia artificial y sobre todo para qué la queremos, porque las organizaciones no son todas iguales, las necesidades no son todas iguales y, bueno, en mi opinión, soy partidario de estrategias personalizadas. No todos, hablando por ejemplo de ayuntamientos, no todos los ayuntamientos, hasta 8.137 en la actualidad, pues evidentemente no todos son iguales y algunos ni siquiera se parecen, con lo cual pues no es lo mismo implantar la inteligencia artificial en una organización que en otra. Habrá que ver para qué se necesita, ¿no? Tampoco se trata de implantar porque sí o de implantar por implantar. A día de hoy podemos dar algunos datos, yo creo que de bastante relevancia, hasta 200 casos documentados en este momento, ¿no? Estamos a mediados de 2026, en el momento de esta grabación. Yo creo que 200 casos de uso son bastantes. Como decía al principio, no estamos hablando de algo teórico. Luego, a nivel gubernamental, 11 casos también, ¿no?, de proyectos, vamos a decir, de buen uso. Me cuesta un poco más decir caso de éxito. Y en cuanto a los países de la OCDE, en el año 2025, es decir, habría que actualizar estos datos, pero ya solo el año pasado, más de 40 países implicados. Es decir, tampoco es una cuestión de España ni de Europa, evidentemente es un fenómeno mundial.
Como resultado, en cuanto a los proyectos ya implantados, en general se puede decir que en todos los casos se ha producido una reducción de tiempos en trámites, sobre todo, ¿no? Que es quizá el punto débil de la administración, esa burocracia de la que siempre nos quejamos. Quizá la IA sea el arma definitiva contra la burocracia. Como decía también, a nivel de detección del fraude, pues una herramienta muy potente, ¿no? En cuanto a la detección temprana del fraude. Es verdad que se ha utilizado más en temas fiscales, pero el cumplimiento de la legalidad, ese compliance, ¿no? Que también podría ser otra de las asignaturas pendientes con la IA. Evidentemente tenemos una herramienta muy aplicable, realmente idónea, ¿no? Para ese cumplimiento normativo y, como decía, para la detección del fraude. En el nivel de atención ciudadana, siempre vamos a defender la atención ciudadana de tú a tú, de persona a persona, pero es verdad, no se puede negar que los chatbots conversacionales tienen una capacidad de filtrar la atención que podemos denominar básica, ¿no? Esas preguntas frecuentes, ese primer nivel y sobre todo el 24/7 a cualquier hora de cualquier día, evidentemente que puede trabajar el chat y un empleado público pues, o una oficina pública no tendrá un horario tan amplio. Esto significa que se complementa muy bien la atención que puede ofrecer la inteligencia artificial, en este caso conversacional, con la atención presencial, valga el coloquialismo, de toda la vida, que, como decía, soy partidario de mantener a toda costa. Luego, en materia de contratación pública, es francamente útil en distintos niveles o en distintas fases de los procedimientos de contratación. Yo destacaría su importancia o su capacidad en la fase de predicción de riesgos, ¿no? Hay algo que también puede decirse que es susceptible, vamos a decirlo sutilmente, susceptible de mejora en las organizaciones públicas, que es la planificación de la contratación, que formaría parte de esa planificación estratégica que también la IA podría ayudar, ¿no? con la misma. Y ahí hay una serie de, vamos a decir, cuellos de botella, riesgos, cosas que siempre salen mal. Bueno, pues en la contratación pública, independientemente de que también se puede utilizar en cada fase, creo que aquí tiene un encaje en lo que acabo de comentar bastante evidente. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con formación. Hay una nueva manera de enfocar la formación que vamos a denominar aprendizaje o incluso autoaprendizaje, y esto a nivel formal, independientemente de que como materia también la IA es innegociable, absolutamente sine qua non. Tenemos que formarnos en inteligencia artificial. Es una obligación del reglamento de inteligencia artificial la alfabetización, con lo cual tampoco podemos pasar por alto la inteligencia artificial, insisto, como formato y también como materia, ¿no? La ciberseguridad, en fin, cuestiones relacionadas, y no podemos olvidar tampoco las capacidades y las habilidades, lo que hoy en día también se llama competencias digitales y postdigitales. Es decir, no solo como empleado público entiendo la tecnología, por ejemplo, no solo me puedo formar en cómo realizar un buen prompt, sino que también desarrollo esas competencias, esas habilidades ya conocidas, ¿no? durante muchos años como soft skills, habilidades blandas, que creo que ahora en la era de la inteligencia artificial sí o sí ya no podemos postergar con más tiempo, porque en esta integración de inteligencias habrá que demostrar que la inteligencia humana pues, sigue siendo diferencial en aquellos rasgos propios de las capacidades humanas, como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo la capacidad de trabajar en equipo, el propio sentido común, la perspectiva, la experiencia y por supuesto la empatía, la inteligencia emocional. Creo que son rasgos propios de la inteligencia humana
que en un escenario ideal pues todos tenemos en mayor o menor medida, pero ¿por qué no también orientar y enfocar la formación hacia el desarrollo de esas capacidades? Y luego a nivel estratégico, pues hemos visto, insisto, con estos casos ya de uso, que los gobiernos más avanzados, podríamos mencionar Estonia, ¿no? Siempre como ejemplo, bueno, pues combinan sobre todo tres ejes estratégicos: una regulación clara. En el ámbito de Europa, pues evidentemente ahí el hito es el reglamento de inteligencia artificial. Ninguna otra región del mundo tiene algo parecido. El segundo pilar estratégico sería la capacitación de los empleados, ya lo hemos comentado, creo que es fundamental. A la palabra capacitación añadiría otra que es concienciación. Hay aspectos propios del desarrollo de la IA, como la ciberseguridad, que exige, insisto, más que capacitación, que también una cierta concienciación de los peligros, y luego un despliegue progresivo, que es un poco lo que decía antes del timing, de los tiempos, y siempre todo esto con supervisión humana. La supervisión humana en cualquier aspecto, en cualquier ámbito de la inteligencia artificial que estemos comentando, desde el uso de la inteligencia artificial generativa hasta el despliegue estratégico del proyecto, la supervisión humana tiene que estar ahí siempre, ¿no? Y además con una importancia y con una capacidad siempre de no solo de revisión, sino de decisión. Bueno, pues en este momento, ¿qué enfoque, no? Podemos dar no solo a la realidad, sino a los problemas derivados de la realidad. Hay una expresión que yo utilizo, es un poco coloquial, pero creo que se entiende, que es una regulación con dientes, ¿no? Es una regulación que muerda. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea creo que responde a este concepto, y es una norma bastante exigente. Es una norma que es verdad que ya el gobierno de España tiene un proyecto de ley de inteligencia artificial, pero, ¿cómo decirlo? El reglamento de inteligencia artificial por sí mismo, sin ningún desarrollo legal, además, recordemos que es un reglamento, no una directiva, con lo cual lo que hay ahora mismo en vigor, por cierto, no entendamos esa aplicación escalonada como una entrada en vigor escalonada. En derecho son dos conceptos distintos. El reglamento de inteligencia artificial es un reglamento europeo publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, está en vigor, es muy exigente, es una norma que muerde, valga la expresión, es absolutamente vinculante y nos obliga a clasificar correctamente los sistemas, evidentemente con mayor atención a los de alto riesgo, porque los que están prohibidos, pues directamente están prohibidos, no se pueden utilizar, pero los de alto riesgo sí se pueden utilizar, evidentemente con una serie de cautelas y una serie de criterios. Tendremos que clasificar los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos. Tenemos que documentar todo esto, porque va a haber una supervisión y un entramado institucional de supervisión de la inteligencia artificial. Tenemos que someterlo periódicamente a evaluación continua, a evaluación de conformidad antes de desplegar cualquier proyecto, ¿no? Es decir, no es algo tan sencillo, es algo que hay que preparar, planificar, supervisar, documentar, y también debemos saber que hay entidades que lo van a seguir todo de cerca. Va a haber una fiscalización de la IA, con lo cual tenemos un entramado jurídico y institucional que ya existe y que bueno, pues, va a estar muy pendiente de cómo hacemos las cosas. Luego yo siempre tendría puesto el enfoque último, ¿no? en garantizar que hay una supervisión humana real y efectiva, partiendo de la premisa de un postulado básico, que es que cualquier decisión administrativa, especialmente aquella que tenga impacto en los derechos de las personas, en las que haya decisiones en las que evidentemente, en todo caso, pero sobre todo en las que haya intervenido una inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones, vamos a decir en el procedimiento administrativo,
tiene que estar absolutamente identificado el responsable humano último. Esa intervención humana, esa supervisión que hemos defendido, además tiene un componente de responsabilidad. O sea, es decir, el ser humano no solo interviene, sino que independientemente de que la inteligencia artificial haya participado en un 1% o en un 99%, nunca va a ser un 100%, la automatización total está prevista para muy pocas cosas. Se me ocurre así, abuela pluma, un certificado de empadronamiento del ayuntamiento, que es algo que desde hace años, ¿no?, pues está automatizado y ya no lo firma el secretario del ayuntamiento, sino el sello de órgano, pero evidentemente tiene muy poco impacto en los derechos e intereses legítimos de las personas, porque al final si alguien está empadronado lo está y si no está empadronado no lo está, ¿no? Se puede automatizar. Para casi todo lo demás, evidentemente en un nivel ya de actos discrecionales y actos con mucho impacto en los derechos de las personas, no solo hay una supervisión humana, sino que hay un responsable humano. Hablamos a veces de órgano competente, podemos llamarle como queramos, funcionario responsable o todos ellos a la vez. Esto hay que garantizarlo en todas las decisiones administrativas. Es decir, no podemos hacer una delegación indebida en el algoritmo, ¿no? Yo creo que esto, cualquier cuestión, cualquier proyecto y cualquier proceso, insisto, automatizado hasta un 99%, tiene que garantizar esta última capacidad efectiva de revisar, de corregir, de suspender, de decidir, de no decidir y sobre todo de asumir la responsabilidad. Y en tercer lugar, creo que es muy importante la transparencia de todo el sistema. Es decir, llevamos años hablando de transparencia. La ley de transparencia es una ley que hemos cumplido regular, honestamente, y ahora va a ser más complicado, pues con la inteligencia artificial, continuar en esa buena línea, mejorable, pero en ese nivel de cumplimiento aceptable de la transparencia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto. Ahora es más complicado con la IA mantener estos importantes principios y obligaciones legales, ¿no?, y también inspiradores del funcionamiento de lo público. O sea, hay que ser transparente. No solo tener un portal de transparencia, no solo tener un portal de datos abiertos, ahora habrá que empezar a explicar los algoritmos, ¿no? Yo creo que estamos en una fase ya, le podemos llamar fase algorítmica o tercera fase de la transparencia, después de la publicación de documentos y la apertura de la información. Ahora hablamos de cajas negras, de democracia algorítmica, de explicabilidad de los algoritmos, de trazabilidad del dato, de auditoría del dato. Yo creo que esto, sinceramente, estamos todavía en una fase demasiado inicial, demasiado embrionaria, pero lo quería mencionar, lo debemos mencionar como una de las cuestiones más importantes, ¿no?, a garantizar. Y con ello también estaríamos garantizando el Estado de Derecho. Es decir, si la IA es tan eficaz y tan eficiente que nos hace funcionar de una manera mucho más a nivel productivo, ¿no?, mucho más rápida, pero con eso hay una merma del Estado de Derecho, entonces no habrá servido absolutamente de nada. Hay que garantizar estos principios y si no, pues si no lo estamos consiguiendo es que no lo estamos implantando bien. Con lo cual, creo que con estos tres elementos podemos ir bastante tranquilos de que estaremos haciendo las cosas bien o por lo menos bien enfocadas. Insisto, por un lado, la regulación, que haya un reglamento, como he dicho, exigente, no significa que no haya también ya hay todo un entramado de normas que hacen referencia directa o indirecta a la inteligencia artificial, y luego también todas las organizaciones tienen su potestad reglamentaria, incluso su capacidad regulatoria, vamos a decir, soft law, ese derecho blando, esas políticas de uso, esas instrucciones, esas circulares, no son exactamente normas, pero creo que también forman parte de la gobernanza a nivel regulatorio de la gobernanza de la IA. El segundo elemento importantísimo era la supervisión y la responsabilidad humana, y el tercer elemento, la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que hay que tener en cuenta como mínimo estos tres
pilares fundamentales y que ninguno de ellos se quede atrás, porque entonces probablemente estamos abonando el error, ¿no?, de que ocurra alguna cuestión que luego podamos lamentar. Bueno, pues tenemos muchos frentes abiertos. Como he dicho, estamos hablando de algo real, de algo práctico. Las aplicaciones móviles creo que maridan, encajan muy bien con las funcionalidades de la IA. Es un hecho, y esto ya es un estudio que viene de antiguo, que la ciudadanía utiliza el móvil. Es decir, el portátil con el certificado electrónico también, pero sobre todo, y más las nuevas generaciones, si es que la administración se lo permite, que también a veces tenemos problemas de accesibilidad, pero la gente intenta hacer sus trámites por el móvil, ¿no? El ciudadano ya gestiona cuestiones como la cita previa, las notificaciones, recibirlas, todo tipo de comunicaciones, trámites, pagos, la consulta de cualquier expediente. Esto ya existe, ¿no? Las carpetas ciudadanas han pasado al móvil, la administración tiene aplicaciones, tiene apps, y esto es la ventanilla ¿no?, del empleado público con el ciudadano, el ciudadano con el empleado público, en contraposición a la ventanilla física, que, como decía antes, debe seguir existiendo, pero hay que tomar conciencia del alto porcentaje de personas que utilizan las aplicaciones móviles. La IA, evidentemente, tiene que estar ahí. Como decía antes, encaja como anillo al dedo. Hay una cuestión importante que a veces se menciona, pero creo que de una manera demasiado sutil, demasiado rápida, liviana, que es la de la realidad aumentada. A veces he escuchado que cuando la IA generativa definitivamente irrumpió, esta moda de la realidad aumentada pues pasó a un segundo plano, porque parece que la tecnología va por modas, pero es que la realidad aumentada también encaja perfectamente con la IA. A nivel, por ejemplo, de gestión de los ayuntamientos, tenemos los proyectos de gemelo digital que nos permiten tener un terreno de juego, vamos a decir, similar o igual a la realidad de lo que es pues el término municipal, con sus calles, con sus edificios, con sus servicios públicos, y evidentemente pues permite todo tipo de gestiones a bajo coste, sin el impacto que tendría el probar directamente ese servicio o esa política pública en el entorno real, ¿no? A nivel de servicios públicos, pues ya permite realizar desde inspecciones urbanísticas, evidentemente la propia formación, ¿no?, que como hemos dicho también está cambiando en cuanto al formato. El gemelo digital en concreto, el gemelo digital permite la visualización virtual de las infraestructuras públicas, simulación de emergencias. Imaginen, ¿no?, en cuestión de emergencias, el avance que podría suponer hacer pruebas en un entorno totalmente seguro, y la realidad aumentada traslada automáticamente la información digital al entorno físico, con lo cual los datos, si hay una realidad aumentada, un entorno virtual fiel al entorno real, pues evidentemente los datos son extrapolables al 100% y las decisiones se pueden basar en esos datos con un alto porcentaje de acierto, ¿no? Otro aspecto sería la automatización digital. Estamos en un momento en el que creo que vamos ya definitivamente a pasar, a cambiar de etapa desde la fase en la que estábamos automatizando algunos trámites, algunos documentos, he mencionado antes los certificados de empadronamiento, a una automatización ya, digamos, de segunda generación de prácticamente todo lo automatizable. Esto no se contradice con la supervisión humana de la que hablábamos, ni mucho menos, porque hay procesos absolutamente repetitivos, hay trámites que no tienen ningún valor desde el punto de vista de la toma de decisiones y siempre son igual, son muchos y son siempre de la misma manera, absolutamente candidatos a ser automatizados.
no ya solo, como decía, en esa primera etapa en la que utilizábamos pues sellos de órgano, sellos de tiempo, certificados, en esa etapa que vamos a llamar administración electrónica, sino que ahora, combinando las tecnologías de la inteligencia artificial y la RPA, ¿no? Automatización robótica de procesos, pues podemos, como decía, automatizar prácticamente todo aquello que es automatizable, que nunca va a ser, insisto, en la idea, nunca va a ser todo. Todo lo automatizable no es todo, nunca va a ser el 100%, evidentemente sí que va a ser un porcentaje lo suficientemente alto como para liberar al empleado público de las tareas de escaso valor, como decía, repetitivas, aritméticas, cosas que realmente, búsquedas, cosas que realmente la inteligencia artificial puede hacer muy bien en muy poco tiempo. Y el empleado público pues se va a quedar para tareas, se va a centrar, a poder centrar, insisto, por primera vez, ¿no? Porque a veces lo urgente no nos dejaba hacer lo importante, ahora ese tiempo liberado no es tiempo perdido, ni mucho menos, sino para darle cualidad a nuestro trabajo, ¿no? Y, como decía también, relacionándolo con esas capacidades humanas y diciéndolo de una manera muy llana, nos va a permitir hacer un trabajo más intelectual, menos administrativo, menos burocrático, y vamos a poner a las personas a pensar. Y yo creo que esto le da valor añadido, incluso, ¿por qué no decirlo?, una mayor satisfacción al trabajo, ¿no? Ya no vamos a hacer de autómatas y no vamos a hacer lo que era mecanografía, en fin. Creo que son épocas que la propia tecnología nos invita a superar. Y luego el CRM tecnológico, bueno, en este caso la IA, esto ya existía, pero nos permite también pasar de nivel, pasar a la siguiente fase, porque la interoperabilidad en este momento nos permite integrar todo tipo de datos de múltiples canales, desde el presencial, la página web o sede electrónica, la app del móvil. Bueno, ahí tenemos un montón de datos de cada contribuyente, ¿no? Yo creo que cada persona a veces está un poco mareada, ¿no?, de tener que entrar en una plataforma, en otra plataforma, y es el momento de integrar en un solo lugar toda la información, todos los expedientes, todo aquello que a mí como ciudadano me relaciona con la administración, o mejor dicho, en plural, con todas las administraciones, con la consiguiente comodidad y reducción de la carga burocrática, ¿no? Esto también es una funcionalidad que estamos ya a las puertas y podríamos llegar a ese nivel. Quería también decir brevemente, ¿no?, porque al final esto tiene, aunque vamos a decir, el uso más famoso, habitual de la inteligencia artificial son las herramientas de inteligencia artificial generativa. Evidentemente, en todo lo que hemos dicho es un aspecto más, pero también, sin ninguna duda, es lo suficientemente importante para mencionarlo. Bueno, me gustaría compartir, espero que lo estén viendo, un cuadro en el cual hemos analizado, ¿no?, las herramientas más importantes de inteligencia artificial generativa. Realmente todas son multimodales. Multimodal significa que todas hacen todo, pero bueno, no todas hacen todo igual de bien. En este caso, creo que es interesante saber que algunas de ellas son bastante buenas en algunas cuestiones relacionadas con la gestión pública. Por poner un ejemplo, aquí, insisto, les dejo la tabla, pero desde la capacidad estratégica de Claude hasta la funcionalidad de generación multimedia de Gemini, que la verdad es que hace infografías muy buenas, la capacidad predictiva de DeepSeek, evidentemente con todas las cautelas, ¿no?, de una herramienta, en este caso, que viene de China, y luego pues ChatGPT para atención ciudadana. Es decir, tienen capacidades
bastante concretas, ¿no? Insisto, aunque cada una de ellas puede hacer todas estas cosas. Y luego, de alguna manera, podríamos decir que las herramientas principales tendrían no solo ese rol ideal en la administración, sino un superpoder. Por ejemplo, ChatGPT lo podemos vincular a esa asistencia conversacional de la que hablábamos. De hecho, ChatGPT es un chat, ¿no? Aunque todos los demás también lo son, pues sería su superpoder administrativo, ¿no? Esto lo hemos analizado respecto de cada uno de ellos. Igual que Perplexity, esto a nivel de usuario, ¿no? Muchos de ustedes creo que lo sabrán, que es un excelente buscador. Tampoco hay que utilizarlo como si fuera el buscador tradicional, no es Google, pero como siempre comprobando fuentes. Hay que ver para qué nos puede servir cada una de las herramientas y utilizarla en sus puntos fuertes. Yo creo que todas ellas tienen riesgos, pero evidentemente tiene que ver también el riesgo con el uso que le demos. Si utilizamos Claude, que es una buena herramienta para redactar documentos en un nivel en el que la supervisión de la que hablaba pues es escasa, ahí el riesgo, más que de la herramienta, sería del uso que le estamos dando, le estamos poniendo a redactar prácticamente actos administrativos, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de la ciberseguridad, del reglamento de inteligencia artificial, de la protección de datos, todas ellas tienen un riesgo. Incluso Copilot, que yo sé que deja tranquilos a mucha gente por su integración con Microsoft, pero eso no significa que se pueda utilizar alegremente. O sea, también hay que mostrar la misma cautela y el mismo respeto en el uso de Copilot, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo esta tabla y también, aunque hay muchos protocolos, matrices, consejos de cómo hacer un buen prompt. Evidentemente es una materia susceptible, sin ninguna duda, ¿no? de una formación, esa alfabetización de la que hablaba, pues deberíamos empezar todos, ya que somos usuarios, a mejorar nuestra experiencia como redactores, ¿no? de prompts, porque por ahí pueden venir muchos de los problemas. Pero bueno, ahora mismo voy a dejar uno, simplemente este tipo de slides, pues un servidor tiene unas cuantas. Una que me gusta, que es la que voy a comentar ahora, es la que se apoyaría en 4 elementos. En primer lugar, para hacer un buen prompt tendríamos que establecer un rol, ¿no? ¿Usted quién es? ¿Quién está contestando a esta consulta? Pues, por ejemplo, un experto en el área de contratación, de perfil jurídico y con 30 años de experiencia. Bueno, pues se va a meter en ese rol. El segundo elemento sería definir claramente la misión, o sea, de qué se trata. Porque una instrucción vaga, evidentemente, va a dar una respuesta igualmente imprecisa. Luego, fijar los requisitos. En tercer lugar, requisitos tanto en positivo como en negativo, es decir, las limitaciones o las restricciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Los requisitos formales también, en qué formato lo quiero, si quiero una lista, si quiero una infografía, por ejemplo, si quiero un texto largo, un texto corto, si lo quiero en lenguaje técnico o lo quiero en lenguaje coloquial o accesible. Y luego, en cuarto lugar, estructurar la salida. Es decir, cómo quiero que esto aparezca ya no tanto desde el punto de vista del formato, sino en relación al contexto, ¿no? O cómo también queremos cumplir ese objetivo. No hay que confundir tampoco la instrucción con el objetivo. El objetivo tiene más que ver con el contexto, cómo encaja esta respuesta en las cosas que hago o en las que quiero hacer. También esto pensando en que las conversaciones con la herramienta pues muchas veces no son, o casi nunca realmente, son de una pregunta y una respuesta. Bueno, pues como digo, hay que intentar siempre mejorar nuestra capacidad de hacer buenos prompts, porque siempre va a ser mejorable. Luego hay que tomar conciencia de los riesgos a nivel general, ¿no? Volvemos otra vez a todas las aplicaciones posibles de la inteligencia artificial. La matriz de riesgos
es lo suficientemente amplia como para que la tomemos en serio. Aquí los podemos dividir en 6 categorías, que cada una de ellas, ¿no?, tiene sus riesgos. La primera sería los riesgos de tipo sesgo algorítmico, discriminación, sesgo de representatividad. Todo esto es tan importante hasta el punto de que puede influir no solo en los derechos de las personas, sino en la democracia. En segundo lugar, los riesgos de tipo técnico. El más famoso aquí serían las alucinaciones, las famosas alucinaciones de la IA generativa, pero aquí también entraría la opacidad, esa no transparencia de la que hemos hablado, o como también se habla coloquialmente, de las cajas negras. En tercer lugar, los riesgos de ciberseguridad. Aquí poco hay que explicar. La ciberseguridad está muy comprometida. Cada vez con el desarrollo tecnológico, evidentemente el avance tecnológico compromete la ciberseguridad. Hay que invertir en ciberseguridad, hay que formarse en ciberseguridad. En cuarto lugar, los riesgos en cuanto al factor humano. Aquí habría varios también puntos interesantes, desde el sesgo de automatización, que es un exceso de confianza en la IA, por ejemplo, no supervisar, hasta la propia atrofia de habilidades, ¿no? Cuando se utiliza la IA prácticamente para todos, pues sin darnos cuenta nos convertimos en profesionales más limitados. Hay que entrenar los músculos que necesitamos para ser, en el sentido figurado, para ser empleados públicos con una capacidad vigente, no solo la que tuvimos, sino la que debemos mantener, a pesar de que la IA ya hace algunas cosas, ¿no? Y el riesgo de la deshumanización del servicio. No todo puede ser tan tecnológico. Hay que darle a la tecnología su lugar y hay que mantener el nuestro. En quinto lugar, los riesgos operativos y de gobernanza. Esto es muy importante. Si la inteligencia artificial no se gobierna, la inteligencia artificial se va a implantar ella sola, pero de una manera absolutamente caótica, descontrolada. Yo siempre hablo de burocracia, pero ahora mismo tendríamos que empezar a hablar también de burocracia algorítmica. Una burocracia ya no sé si 3.0, después de la burocracia de la administración electrónica mal implantada, y esto es un riesgo que tenemos que afrontar, ¿no? La dilución de la responsabilidad nunca se puede delegar y nunca se puede automatizar. Y en un sexto lugar, no es una lista tampoco exhaustiva, pero los riesgos socioeconómicos. Y aquí entraría desde la brecha digital hasta la sostenibilidad, porque evidentemente el gasto energético con la IA hay que tomar conciencia de que es muy alto. Bueno, pues hablando ya, estamos acabando, hablando ya de gobernanza, es una idea en la que hemos insistido, porque la IA no se puede implantar de una manera desordenada, es algo que si no se dictan pautas desde el gobierno de cada organización, desde la función directiva, y si no se lidera, pues la gente, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa la va a utilizar igualmente, la va a utilizar de una manera menos responsable, dicho coloquialmente, de tapadillo. Esto va a ocurrir, ya está ocurriendo. Entonces, también aquí hay mucho que decir de gobernanza. Hay una matriz que, explicada rápidamente, ¿no?, porque da muy buenas pautas sobre qué habría que afrontar o cómo habría que enfocar esta gobernanza, que es la matriz RACI, donde la R, responsible, no es exactamente el responsable, sino más bien en este caso el gestor, el ejecutor del proyecto. La A sería accountable, que es el órgano competente, el político, el gobierno propiamente dicho. Aquí sí la palabra responsable político sería aplicable. El aprobador, yo creo que es, como decía antes, el elemento principal en la gobernanza. De ahí parte todo. Ni siquiera habría gobernanza si alguien no decide que haya gobernanza. La C sería el consulted, que sería el asesor legal, el asesor técnico, los técnicos. Es muy importante este staff dentro de las administraciones, porque son los que saben, porque son los que tienen que asesorar. Evidentemente hay que apoyarse en su criterio. Y la I, informed, que es a quién hay que informar, a quién hay que rendir cuentas, que ese elemento, ese actor de lo público, sin ninguna duda importante, es la ciudadanía. Esta es la matriz RACI, que es una metodología, evidentemente, más. Y ya prácticamente vamos a acabar con una reflexión que también
alimenta muchos debates, pero sinceramente creo que en ocasiones de una manera un poco capciosa. ¿Por qué se habla a veces de sustitución y no se habla de hibridación? Que creo que sería lo correcto. Bueno, en esta foto, espero que también la puedan ver, ¿no? En la diapositiva es un servidor, soy yo ahora mismo explicando cómo en su día expliqué esta misma anécdota con una foto antigua, pero aún se puede reconocer ahí, por ejemplo, a personas muy famosas como Harrison Ford. Este elenco realmente son los actores de la saga de Star Wars, o como decimos los cincuentones, la Guerra de las Galaxias, en la primera película. Es una saga que se han hecho muchas películas, pero en la primera película pues, aparecieron estos actores y me gustaría centrarme en la persona de más baja estatura, aunque algunos son muy altos, pero el actor bajito se llamaba Kenny Baker, digo se llamaba porque ha fallecido, y la reflexión además es literal porque él hacía de robot, es la persona que iba dentro de R2D2, que como saben es el robot bajito, redondito, que evidentemente en el año 77, la primera película, ¿no? En el momento que se hizo esta foto, pues no había tecnología suficiente como para que un robot se moviera solo. Había que contratar a un actor bajito que sinceramente no le envidio la claustrofobia, calor o frío, o no sé, creo que lo hizo muy bien, pero tampoco es un trabajo, sinceramente, demasiado apetecible. En el año 2016 falleció Kenny Baker y en el año 2016 se tomó la decisión de no sustituirlo por otro actor bajito, porque alguien en el equipo de rodaje dijo la verdad, que es que en el año 2016 ya existen los robots. Y que sepan o que sepáis que en las últimas películas de la saga Star Wars, R2D2 es un robot de verdad. Y alguien dirá, pues le has quitado un puesto de trabajo a otro actor bajito. Bueno, pero ¿por qué tiene que hacer una persona de robot en un momento de la historia en el que existen los robots? Una cosa es el año 77, otra cosa son los años 2017, 2018, en fin, las últimas películas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual tiene su lugar. Para hacer de robot, hoy en día puedo utilizar un robot. Para hacer tareas automatizables, mejor dicho, aritméticas, repetitivas, burocráticas, evidentemente la tecnología, no la persona. Y luego para hacer cosas de persona, valga la expresión, pues nunca voy a automatizar eso. Vamos a darle a cada uno su lugar, vamos a combinar inteligencias, vamos a hibridar. Y los robots, las tecnologías, no solo la IA, Machine Learning a la cabeza, pero todo lo que tiene que ver con blockchain, con la tecnología de cristales inteligentes. Estamos en un momento de la historia en el que es absurdo que por mantener unas estructuras y unas relaciones de puestos de trabajo determinadas que podían ser válidas en su momento, no aprovechemos la eficacia y la eficiencia de todo aquello que puede hacer la tecnología. La nanotecnología, ¿no? Ya está utilizándose en medicina. Es que hay tantas aplicaciones y luego, evidentemente, hacer un catálogo irrenunciable e innegociable de todas aquellas tareas que no solo a día de hoy hacen las personas, sino que dentro de 5, 10 y 20 años tienen que seguir haciendo las personas. Y con esa combinación ideal de inteligencias, pues creo que seremos más inteligentes. Bueno, pues de momento esto es todo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición.